cada 5.200 años, corriera el riesgo de apagarse el sol. Ajá. Y esperaban entonces que las Pléyades pasaran a medianoche del 21 de diciembre. Si estaban en el lugar donde ellos realizaban su ceremonia, significaba que teníamos otros 5.200 Pero hay mucha gente que ha dicho que esto... No se acaba el mundo. Ya, pero hay mucha gente que ha dicho, perdón Carola, que el fin del mundo responde a un cambio más de mentalidad. ¿O no? ¿Usted está de acuerdo con eso, Hugo? Estoy de acuerdo Lo con hemos eso. conversado con la Carola muchas Sí, veces. yo creo que sí. Yo estoy convencido que ya estamos en el llamado 2012. ¿Por qué? Porque desde unos 10, 11 años atrás, desde que comenzó el tercer milenio, se está sucediendo un cambio en la manera de ser, sobre todo de quienes han nacido estos últimos 11 años. Eso es lo que hablaba la Carola. Que ya son personas que casi tienen un ADN distinto al nuestro. Exacto. Una manera distinta de visualizar el mundo, de visualizar la realidad y sobre todo la sociedad. ¿Qué significa la eso? relación con sus padres y con las demás personas. Significa que estamos en presencia de niños que tienen otra... Que tienen otra perspectiva de la vida, o sea, tienen otro tipo de conocimiento distinto que nosotros. Yo le voy a poner un ejemplo. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Todos nosotros tuvimos que aprender computación, unos más, otros menos. Hoy estos niños son paridos entre las teclas de un computador. Ajá. Por lo tanto, ellos connaturalmente, ya a los 2 años de edad, antes de aprender a hablar, son capaces de manejarse a través de la computación y en el fondo, este modo como ellos están viendo a través de esta nueva digitalización. O sea, la cultura digital que ellos tienen, sí, que está superando a la cultura racional que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Hugo, quería agregar algo en relación a esta nueva conciencia, este despertar que no solo tiene que ver con estos nuevos niños, más conscientes, más espirituales, algunos dicen que cerebralmente más desarrollados, por eso logran estos poderes que nos parecen tan increíbles. Pero lo que pasa es que con lo que hemos vivido, 2010, uno de los años más mortíferos, ¿no es cierto?, asustados por terremotos, por tsunamis, por un montón de cosas. El 2011, lo mismo, la presencia de huracanes, de tormentas, en lugares en donde nunca antes lo habíamos visto, nos asustamos. Sí. Obviamente que lo unimos a esta teoría. Teléfonos que suenan en el estudio. En cualquier parte. Son cosas que pasan. No hay teléfono en el estudio y suenan. Sin explicación. Eso es esoterismo absoluto. Oye, no, pero sumado a esto que estamos viviendo, que nos hacen tomar conciencia, quiénes somos, cuándo se va a terminar nuestra vida, estamos eligiendo bien, estamos viviendo bien, y empezamos a analizar el calendario maya. Cómo 4.000 años antes iban a poder predecir tormentas solares, las estamos viviendo ahora. Terremotos cada vez más intensos, lo estamos viendo ahora. Tsunami, el cambio de la inversión de los fondos. Absolutamente con ustedes. Está bien que discrepen esa idea. Juan Guillermo, primero, el calendario maya se acaba, es decir, la profecía maya no existe. No, cuando recién aparece la profecía maya es el año 66, cuando un autor llamado Michael Coe publica el libro llamado Los Mayas, donde dice que viene el apocalipsis, ¿ya? Término que los mayas ni siquiera conocían. Pero ojo, una para aclarar algo, yo no estoy hablando de que se acabe el mundo, como dicen los mayas. Estoy hablando de cosas que ellos anticiparon y que estamos viendo. No anticiparon nada. Los mayas no anticiparon nada. Pero tranquilo, no fueron capaces de anticipar el fin. Pero ¿qué significa? Oye, esto que... Estamos en una frecuencia distinta, Jaime. Sí. No hay profecía maya. Aquí no hay una vibración nosotros tenemos que vibrar en la... Oye, pero tenemos que vibrar en la misma frecuencia que vienen los niños. Del calendario. Sí. Mira, yo creo que el problema es el siguiente. Los mayas no fueron capaces de determinar el momento que iban a desaparecer como imperio, menos pueden predecir el fin del mundo. Pero si no estamos ahora bien, respecto a lo que está ocurriendo, oye, si lo que está ocurriendo hoy día en el planeta Tierra ha ocurrido siempre, con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1647 hubo un terremoto en Chile que fue tan espantoso que abarcó, según las crónicas de la época, desde Arica a Concepción y pasó al otro lado de la cordillera, que fue el 13 de mayo, el terremoto del Cristo de Mayo. De 1647. En la época de la Quintrala. De la Quintrala. Claro, bueno, sí. Ese terremoto, dicen las crónicas, que había un barco en la rada de Arica, que la fuerza del agua del mar lo llevó varias cuadras hacia adentro. Y ese era un barco que estaba incluso cargado con trigo. En consecuencia, cuando uno ve el terremoto de Japón, que parece horroroso, y lo compara con lo que eventualmente ocurrió en Arica en aquella época, a lo mejor estamos frente a lo mismo. Imagínate un terremoto que abarcó. Hasta el día de hoy, yo no conozco ningún terremoto que haya abarcado tanta extensión, desde Concepción
hasta Arica. Pero hay varios factores que analizar. Mira, en grados Richter tal vez no fue lo mismo. Por lo que tenemos entendido, los terremotos más grandes no se medía, pero los terremotos más grandes han ocurrido en la última década. Cuando yo hablo de los registrados, vuelvo a hablar para que no se enojen, yo vuelvo a hablar de los registrados. Yo no me enojo. Tú me despiertas mucha pasión, por eso. Pero está bien, oye, si es muy entretenido debatir, y terminando... Déjame decirlo, déjame decirlo. Para que podamos... En primer lugar, los terremotos más grandes no son de la última década, sino que los de los registrados, el más grande todavía sigue siendo el de Valdivia, que es del año 60. Exacto. De los registrados. Ahora, en el mundo han sucedido estos fenómenos. Pensemos en lo siguiente. Se ha estudiado que prácticamente cada 50.000 años el clima del planeta cambia, experimenta cambios profundos. Que cada 26.000 años el clima, las condiciones de la humanidad experimentan cambios bastante profundos y bastante grandes. Ya estamos en el momento de ese cambio. Sucede que ahora, en la época que nosotros estamos viviendo, es el fin de una serie de ciclos distintos, calculados de distintas maneras. ¿Qué hicieron los mayas? Los mayas estudiaron astronomía. Al estudiar astronomía, ellos precisaron algunos ciclos de la Tierra. Y ellos calcularon determinados ciclos. Y ellos decían que nosotros estábamos viviendo, porque ellos estaban viviendo en este mismo ciclo, estamos viviendo el 5º ciclo del Sol. Ya, perfecto. Pero eso significa que en los 4 ciclos precedentes también hubo lo de las manchas solares, las explosiones, esto se iba repitiendo. Ahora, el fin del 5º ciclo del Sol sucedió hace ya 24 años y se produce un interregno de 25 años que culmina el 2012 para el solsticio de invierno del hemisferio norte y de verano del hemisferio sur. La noche del 21 al 22 de diciembre culmina ese periodo. Coincide esto con el fin de los ciclos que establece también la astrología babilónica o la astrología griega, y coincide con los ciclos que han estudiado los climatólogos, y coincide con los ciclos que están estudiando los antropólogos. Es decir, estamos viviendo una época especial desde el punto de vista humano. Jaime, ¿te puedo hacer una pregunta? Desde el punto de vista de los desastres naturales. Ok, perfecto. Yo quiero apoyarme. Mucho se ha hablado de la profecía de los mayas, ¿cierto? Se ha hablado en fin, distintas teorías. A mí me gustaría saber qué dice la Biblia, porque la Biblia también se habla... Yo quería hacer un agregado a lo que han dicho estas dos personas muy ilustres, las 3 personas muy ilustres. ¿Qué es para mí lo que me llama la atención son las coincidencias. Claro. Que no se notaban antes. Efectivamente, el terremoto de 1647 fue horroroso. Lo mismo el del año 2006 en Valparaíso y muchos otros más. Pero 1906. Pero, el de 1960. Pero sin embargo, ahora, la coincidencia, terremotos, maremotos, marejadas, tempestades estilo Villarrica, vendavales, eso no puede responder al sol, eso del sol, sí, ¿no? También. No y solo cambios, y cambios que han sido también otras profecías. No se olviden ustedes de la Salet. La vidente, la Salet, la Virgen del año 1846 les reveló que iba a haber agua y fuego, desierto y deshielo, y glaciación, perdón. Y eso es lo que está ocurriendo. Vean aquí en Chile. Eso es como un castigo divino. ¿Quién notaba que en Chile habrá podido decir que ahora estamos viviendo un desierto en el centro de nuestro país y de Coquimbo al norte, para que hablar de lluvia y nieve? Esto es todo al revés. Pero, don Hugo, perdóname que discrepe nuevamente. Sí. Pero estos fenómenos han ocurrido siempre. Sí, pero no tan Groenlandia, ¿por qué le ponen a Groenlandia el nombre? ¿Qué significa? Tierra verde. Porque cuando fue descubierto por los vikingos, estaba cubierto de verde. Pero la glaciación Copiapó se llamaba San José de la Selva. San Francisco de la Selva. Entonces, no estamos frente a nada nuevo. Pero el nombre de San Francisco de la Selva es un nombre irrisorio que le pusieron por reírse de Copiapó. No. Quiero hacer una pregunta para que ordenemos un poco la... Entonces, un poquito retomando lo que tú dices, creo que es importante que se generen estos debates. No hay que subestimar nada. Siento que la gente subestima mucho el cambio climático. Esto ha ocurrido siempre. Estos ciclos en de acabo del mundo también han ocurrido. Déjame terminar. Pero resulta que con el comportamiento del hombre, este hambre, este crecimiento económico, como nos hemos desarrollado, hemos mal utilizado muchas cosas en el planeta. La emisión de CO2 que ocurre está generando un cambio climático importante. El calentamiento global tiene que ver con esto. Entonces no podemos decir que esto ha ocurrido siempre y que no hay ninguna diferencia. Por eso los fenómenos extremos climatológicos son cada vez más feroces, son cada vez más peligrosos, porque el comportamiento del hombre está
incidiendo en esos cambios que antes eran normales. Perdona, Carola, ¿te puedo hacer una sola consulta? Sí. ¿Qué incidencia tiene el sol en el calentamiento de la Tierra? Tiene incidencia ¿Pero también el cuánto? sol. El 98%. Imagínate. 98%. En consecuencia, solamente el 2% se lo podemos atribuir al hombre. Pero ese fíjate tú que, 2% mira es qué mucho. curioso, que los países desarrollados no firman el protocolo de Kioto y le piden a los países del tercer mundo que están en desarrollo, que no contaminen y ellos siguen contaminando. ¿No te parece raro, por decirlo menos? Creo que son más Bueno, vamos a cambiarnos de tema, vamos a pasar a otra cosa para ir avanzando en el programa. Hablemos un poquitito de la Biblia, yo quiero meterme ahí, porque la Biblia también habla del fin de los tiempos, se habla, bueno, en fin, se habla de... ¿Qué pasa con el Apocalipsis? ¿Tiene algo que ver con todo esto o no tiene nada que ver? Algo tiene, pero primero que nada tenemos que aludir a la regla de oro en estas materias que está en el Evangelio de San Mateo. Preguntado el Señor cuándo iba a ser el día, Él contestó lo siguiente: ni los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, saben cuándo va a ser, solamente lo sabe el Padre Celestial. Y agregó más adelante diciendo que Él llegará un día como el ladrón en la noche, de modo imprevisto. De modo imprevisto. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si el hay día mañana... señales? El mismo ¿Sí? Jesucristo habla de señales. ¿Cuántos compadres no se la... perdón, Claro. don Hugo. ¿Cuántos compadres no han salido falsos dioses diciendo yo soy Jesús? Los chicos agarraron preso a un gallo en Temuco y decía soy Juan el Bautista, decía. No, que claro, eso Pero es por eso, fanatismo. pero, oye, Eso es Claro, fanatismo. pero veamos el Evangelio es ese. Posteriormente, lo que más dice sería el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia, que está escrito, es unas revelaciones, que está escrito en un lenguaje prácticamente esotérico. Es muy difícil hacer un análisis. ¿Pero cuáles serían las señales, don Hugo? Las señales, bueno, se repiten siempre. El caso de los anticristos, de los que habla San Juan en sus epístolas, las bestias, que es lo que a mí más me llama la atención. ¿Los La cuatro jinetes lucha del de Apocalipsis? las bestias, pero sobre todo las dos. La bestia de la tierra y la bestia del mar, empezando por la del mar, que posteriormente él la tomó un filósofo político muy importante del siglo XVI como Tomás Hobbes, Leviatán, que es la bestia del poder, de la tiranía, del sometimiento. Vean ustedes, el siglo XX se ocurrieron los totalitarismos más sangrientos que existieron a lo largo de la humanidad. La mayor cantidad de personas que murieron víctimas precisamente de esos totalitarismos. Y además después viene la segunda bestia que va a estar al servicio de la primera. Y esa va a ser la bestia de la persuasión. En el fondo va a ir persuadiendo a nosotros para un cambio de actitud, egoísmo, desconfianza. Y sobre todo, terminar con el atributo fundamental nuestro que es de nuestra persona, que es el nombre. En los campos de concentración se eliminan los nombres para terminar con las personalidades de la gente. Y ahí dice una frase muy decidora: y llegará el día en que para poder comprar y vender va a ser necesario tener en la mano y en la frente el número de la bestia, el signo de la bestia, que según 1666, según nuestro amigo aquí es 616, no vamos a entrar a discutir qué número es, porque en todo caso es un número simbólico. Pero es interesante y actualmente yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va a un lugar y va a adquirir algo, ¿le pregunta a alguien si se llama José Miguel Viñuela? No, le pregunta a Ruth. Sí, pues, yo soy el único que me revelo, yo doy siempre mi nombre. Señor, es tu nombre Ruth. Mira, aquí está mi carne, véalo, pero mi nombre es tal. O sea, en el fondo ocurre esto, que en este momento cada día somos menos idénticos con nosotros mismos. Pero, Hugo, y eso es pérdida de la personalidad. Me gustaría preguntarle a Juan Guillermo, ¿por qué tú dices que el número de la... ¿Cuál es tu teoría con respecto al fin de los tiempos según la Biblia? No, si yo concuerdo en general con él, pero lo que ocurre es lo siguiente. San Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, y él lo escribió en griego. En griego. Y en griego el número de la bestia sería el 616, de acuerdo a lo que dicen todos los exégetas. Lo que ocurre es que el 666 es en hebreo, pero el idioma original del número de la bestia es el griego, que es el 616. Ahora, no sé por qué razón... ¿Qué puede cambiar de un número a otro? No tiene mucho sentido, ¿no? Tiene un sentido. más esotérico. Porque los que trataron de adaptarlo al hebreo y pensar de que él estaba basado en el hebreo, que el 666 en hebreo, se refiere a un juego numérico, de transformar las letras en números, y se refiere al nombre de Nerón. Claro. Que Nerón era la bestia que estaba representado. Porque como todo escritor simbólico, escribe con hechos del pasado. Él se refiere a hechos pasados para explicar los hechos que van a venir en el futuro. Jaime, quiero preguntarte una cosa, ya como un ciudadano común y corriente. Uno dice, por ejemplo, ¿por qué de repente si existe Dios se permiten tantos desastres en el mundo de repente? O
se permite tanta cosa, tanta gente abusiva, o tantas calamidades, o tantos desastres naturales. Uno dice, ¿por qué de repente si Dios pudiera venir y decir, a ver, ¿por qué no ordenamos un poco la casa? Si nosotros pudiéramos entender a Dios, o Dios no sería Dios, o nosotros seríamos Dios. A Dios no lo podemos entender. Lo que sí podemos entender desde una perspectiva esotérica es el porqué del ser humano. Y el ser humano habría sido creado por esta divinidad, ¿sí?, para hacer un ejercicio de probar cómo es la mezcla del espíritu y el cuerpo dotados de libertad. Porque los ángeles, que son espíritu, no son libres. Ellos están sujetos a la voluntad de Dios y al pedido de los seres humanos. No tienen libertad, ellos tienen que cumplir su tarea. Entonces esta combinación de cuerpo y espíritu en un solo acto y dotados de libertad nos plantea un enorme desafío. En el uso de nuestra libertad cometemos tremendas atrocidades, pero también es el uso de nuestro aprendizaje. Perfecto. ¿Cuál es la visión? Yo me permitiría discrepar un poco de Jaime. En la libertad. En realidad los ángeles sí son libres. Con una diferencia que nosotros vamos ejerciendo a lo largo de nuestra existencia, nuestra libertad, en una serie de actos libres, que pueden ser optando por el bien, optando por el mal, arrepintiendo. El libre albedrío, claro. Y el ángel solamente lo hizo en un acto. Inmediatamente después de creado, libre. Y después ya no tiene libertad. No, no es que no tenga libertad. Sigue siendo libre, pero obsesionado. El demonio obsesionado en el mal y los ángeles buenos obsesionados en el bien. O sea, no, determinados ya en el bien por propia voluntad. O sea, ellos ejercieron la libertad en un solo acto de voluntad y nosotros en miles de actos y millones de actos de libertad. Bueno, y de voluntad. yo me refiero a esta libertad continua. Pero a la libertad continua estamos de acuerdo, porque yo me refiero a la libertad continua. Quiero meter en otro terreno que yo creo que también es algo que uno se cuestiona a la medida que va avanzando la vida. Si existe algo divino, ¿ustedes creen que existe algo después de esta vida? Absolutamente. Es una pregunta que todos nos cuestionamos y la conversamos de repente, amigos. ¿Ustedes creen que hay algo realmente después de esta vida? Por supuesto. ¿Cómo podemos sustentar si es que creen? Pero una cosa es la fe, pero no todo el mundo tiene fe. No, pero espérate, las experiencias de vida después de la vida son notables. O sea, la cantidad de autores, de personas que han estudiado el tema son realmente increíbles. Pero esto no podría ser, Juan Guillermo, una proyección con regresiones. Sí, te digo al tiro, Jaime. No podría ser esto porque hay una teoría que dice que toda esta cosa del túnel serían los últimos espasmos eléctricos que tiene el cerebro antes pero ¿por qué todos tendrían que coincidir que no son espasmos eléctricos? No, y ver lo mismo, claro, porque todos ven lo mismo. No, pero mira, pasa lo siguiente. Las experiencias son numerosas respecto de la trascendencia, de que hay algo más allá, de que nosotros no nos agotamos en el acto físico de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se separa de nuestra alma, nuestro cuerpo queda convertido, como dicen ustedes los periodistas, en los restos de fulano de tal. Son los restos de fulano. Un cadáver. Un cadáver. Y el alma trasciende a otra realidad, donde nosotros podemos tener coincidencia o discrepancia en si ese estado es transitorio o es definitivo. Pero hay conciencia. Sí. Y hay otro grado de conciencia, y hay un grado distinto. Es como traspasar a otra dimensión, es vivir en otra realidad. Es como nosotros podríamos decir en este mismo espacio ahora, hay otras entidades que están en otra dimensión presentes, aunque nosotros no las percibamos, es una realidad que está más allá. Ahora, pretender probar la trascendencia es perder el tiempo, te insisto. Pretender probar la existencia de Dios es perder el tiempo. El que no tiene fe no importa que no tenga fe, porque Dios sí cree en él. Claro. Y el punto más importante no es si tú solamente crees en Dios, sino es si acaso en tu vida tú tienes un comportamiento que trasunta lo mismo de aquellos que creen. Y la teoría, ¿por qué hace X años no se hablaba de la reencarnación y empezó a ser un tema fuerte? No, pero es que son cosas distintas, porque hemos estado siempre inmersos en el cristianismo aquí. Claro, por eso le digo. Pero en Oriente se ha hablado de la reencarnación desde siempre se ha hablado, lo que pasa es que el catolicismo prohibió. Es muy curiosa la frase, porque la prohibición no dice que la reencarnación es falsa, dice que se prohíbe sostener la creencia en la reencarnación. Que es diferente, claro. Y eso establece, porque saca el tema, porque eso coincide con el momento en el cual se une la Iglesia con el Estado romano y pasa entonces a sustentarse. Era una iglesia cristiana, era una iglesia única, no era iglesia católica, era la única iglesia. Y por lo tanto, al ser iglesia oficial del Estado romano, pasa a tener una vinculación con él, que si acaso se cuestiona el poder de la espiritualidad, se cuestiona el poder temporal junto con eso. Es una cuestión más bien política. Me gustaría, preguntarle a la Carola,
Hay otras teorías también que hablan como de que podría ocurrir el fin de los tiempos. Una de ellas es este famoso meteorito que ya en alguna oportunidad habría chocado con la Tierra y habría hecho desaparecer a los dinosaurios, por ejemplo. Una de tantas, claro. Una de tantas. ¿Eso hoy día se baraja también como una probabilidad? Han consultado especialistas, gente de la NASA, y han desechado esa teoría. Dicen que por más que este meteorito se acercara, no dilucía que aquí un año más, 2012, pueda significar el fin de los tiempos, para nada. Eso ya como que lo han conversado harto y lo han desechado. Pero en relación a estas teorías y lo que hablábamos de esta concepción de que hay vida después de la vida, de la misma reencarnación que también se toca y que ha penetrado de manera más importante, yo creo que tiene que ver con este despertar. Y este despertar pasa también, y me ha tocado muchas investigaciones, entrevistas, que cada vez hay gente con más facultades, y te digo más facultades extrasensoriales, gente capaz de predecir algunas cosas, gente que tiene el poder de desdoblarse, pero sobre todo niños. Pero eso puede ser la evolución del ser humano naturalmente. Sin duda, hablan de la evolución, hablan de un ADN distinto. Algunos lo relacionan también con nuestro acercamiento al Sol, en esta alineación de planetas que va a venir. Carola, hay muchas teorías interesantes. Pero nosotros, claramente, si nos comparamos con un tipo hace 5000 años, claramente no somos iguales. Claramente estamos mucho más evolucionados que ellos también en otros aspectos. Por lo tanto, a mí me da la sensación que a la medida que pasan los años, cada vez el hombre debería ir evolucionando más. No es algo descabellado pensar. Sí, yo la verdad que no veo tanto cambio. Si el ser humano es el mismo que va evolucionando lentamente. O sea, tú me dices que hay gente que tiene poderes y capacidades, eso siempre ha estado, cosas de leer la literatura. Pero ¿sabes? No solo eso, yo creo que hay gente más consciente y más abierta a que esto no es absoluto. Antes tú le hablabas de esto, sí, claro, y hablaban de ignorancia, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que hoy día, en esta época nueva que estamos viviendo, que es una época nueva, que yo la llamo la era acuariana, lo que está pasando es que hay una mayor conciencia del ser humano respecto de su condición de humano, porque este fenómeno de la globalización, que además es antiguo, en el Imperio Carlos V nunca se ponía el sol, ha cambiado en el sentido de la velocidad y lo instantáneo. Hoy todo se sabe. Por eso Juan Guillermo decía, no hay más desastre. Hoy día se saben los desastres. Claro. Había un terremoto en China. ¿Cuándo nos íbamos a enterar nosotros? No. Jamás. Hoy día nos enteramos de inmediato y nos asustamos. La catástrofe de Tailandia con este tremendo maremoto que hubo. También. Se puede haber producido otras veces. Imagínense lo que significó cuando emergió la cordillera de los Andes desde el fondo marino. Eso tiene que haber sido. Tiene que haber sido un cataclismo enorme. Sí. Entonces, estas cosas suceden. Pero hoy día tenemos esta mayor conciencia de humanidad. Y eso exige una manera de pensar y de mirar la realidad distinta. Y eso es lo que está pasando en el ser humano. Ya, ahora, si nos vamos al tema, por ejemplo, hemos hablado mucho del fin de los tiempos, pero ¿estamos preparados hoy día como para recibir la visita de seres de otros planetas, Juan Guillermo? Es que, ¿qué seres de otros planetas? Mira, hay tanta teoría respecto... Tienen que haber seres en otros planetas. Evidentemente, y hoy día se habla de hay 32 razas, otros dicen que hay 16, hay una cantidad de teorías, hay una cantidad de contactados que dicen haber estado en naves extraterrestres. La verdad es que todos los mensajes que nos mandan son mensajes absolutamente infantiles, diría yo. ¿Sí? Cuidado con la ecología, cuidado con esto, pero ninguno de todos estos contactados, que son muchos, fíjate que hoy día bueno, pero después vamos a hablar de eso, pero en todo caso, de todos estos contactados, no hay ninguno que ni siquiera nos haya dado un remedio para el resfrío, para un simple resfrío. Son todos mensajes ecológicos, de paz, de amistad, de igualdad, etcétera, etcétera. Pero fíjate tú a lo que iba. Hoy día se ve más o menos cada 6 minutos un disco volante, un platillo volador o un ovni en algún lugar de la Tierra. Yo me pregunto, ¿cuántos aviones se caen en el mundo en el año? Si tú comparas las fotografías de aviones o videos de aviones que se están cayendo, son bastantes. Pero ve tú las fotos o los videos de estos supuestos ovnis, son nada. Casi todos son falsificados, o casi todos son una simple luz. No, y además una cosa, la chatarra que hay en la atmósfera es tremenda. Es tremenda. Sí. Se calcula más o menos en 40.000 a 80.000 asuntos que andan volando de latas. Pero ojo que también hay fotografías muy buenas. Hay fotografías muy buenas. Son muy escasas. Yo no, mira, pero un segundo. Creo que hay material muy poco, pero hay material bueno que no han tenido cómo explicar sobre o Foo Fighters o luces que se han mantenido mucho tiempo en el aire, que se mueven con una velocidad
y que no la podrías comparar con ninguna otra cosa, Sí, que no pero ¿por qué podría ser chatarra. ¿Por qué no hay contacto directo? Pero yo creo que eso es entrar a suponer cosas. Mira, yo tengo una teoría al ¿Me dejan respecto. terminar un segundo? Termine, Pero encantado. creo que los mensajes, supuestos mensajes que entrega gente que ha sido abducida, son muy importantes. Yo creo que no nos tienen que venir a decir qué hacer. Cuando hablan del cuidado del planeta, y vuelvo a decir que hay mucha gente que subestima el tema, la emisión de CO2 que estamos haciendo está generando los fenómenos que hoy vemos como nunca antes, porque si mal no recuerdo, es imposible que se haya generado en el 2010 un terremoto 8.8, al otro extremo, en Japón, un 9. Eso no sucedía con tanta frecuencia. Nunca No antes sabemos. habíamos... No, pero desde hace 100 años Pero yo estoy hablando hace pocos todos años. esto. Y ya se Pocos sabía, años. hace 60, 70 años, las cosas que pasaban en el mundo. No inmediatamente, pero al cabo de algunas Pero horas. no se con esa sabía. frecuencia. Pero no con esta frecuencia. No Por con lo esta tanto, frecuencia. esta simultaneidad Entonces, es la que me ojo. llama. Porque, ojo, también Hay que hoy poner día tenemos atención ahí. cámaras en todas partes, tenemos la simultaneidad Sí, pero de la más información. allá de El la mundo es una aldea tecnología. global hoy día, Sí, Carola, que no sí. ocurría antes. Es No ocurría cierto. antes, por eso. Como decía, Pero vuelvo a decir, esto va más allá de la tecnología, cada uno lo puede mirar como quiera, pero ustedes saben que solo en 100 años, desde que comenzó la revolución industrial, nosotros sacamos de la Tierra, de la profundidad de la Tierra, algo que demoró millones de años en enterrarse, y nosotros en 100 años hemos emitido más CO2 que nunca. Bueno, y eso pero tiene fíjate, consecuencias. Carola, y esto tiene otro Pero eso aquí tiene que ver, no estamos en lo extraterrestre. Porque estamos Sí, hablando estamos- oye, de los espérate. mensajes Sí, que nos... no, podemos retomarlo, Espérate un momento. estamos hablando del Pero fenómeno. espérate, estamos hablando que del puede ser fenómeno- originado aquí mismo en la en este Tierra. fenómeno, Yo creo- ahí está el eventualmente tema. el fenómeno extraterrestre. Yo digo, es verdad, puede ser generado acá, pero nosotros podríamos sacar otra hipótesis. Una hipótesis que efectivamente hay muchos libros bastante serios. Hay un libro que se llama, que sacó un capitán del ejército, no recuerdo en este momento el nombre, pero algo así como Ufología Aeronáutica, Ah, sí, que es bastante interesante el libro, está muy serio, analiza alrededor de 30 o 40 casos probados por gente vinculada al ejército chileno. Pero, perdona que te interrumpa, pero el caso más claro que el del Cabo sargento Valdés. Valdés, oye, es absolutamente falso, dicho por él mismo. El del Cabo Valdés. El de Cabo Valdés. Claro, sí, Como son el Cabo angélicos. Valdés reconoció que nunca tuvo una experiencia ufológica u ovni o lo que sea. Lo que él dice es que vivió una experiencia ¿Tú satánica. lo conociste al Cabo Valdés? Y he estado con él y me pidió incluso que hiciéramos un libro, juntos. En consecuencia, hay que Entonces, ¿qué tener fue? mucho cuidado. ¿Y qué inventó todo Bueno, pero esto? perdón, quiero decir, en este caso, en este libro, Dejemos que hable después. en este libro se plantea una hipótesis que a mí me pareció muy interesante, y es que perfectamente podríamos estar en la presencia más bien de observadores, más que de interventores, más de personas, de seres que vengan a intervenir, de observadores que pueden ser incluso de otra dimensión. Y podríamos estar frente a gente que desde el futuro regresa, tal como hoy día nosotros intervenimos en la Tierra para buscar restos de civilizaciones precedentes. Ellos lo hacen a través de otros mecanismos de carácter electrónico que para nosotros son desconocidos, que vienen a observarnos. Y son una especie de arqueólogos del futuro que vienen a mirarnos. Los y por lo tanto crononautas. no tienen posibilidad de intervenir. Yo tengo Oye, que ver mi perdona, tesis al respecto. Yo creo esa es la- que aquí existen todos estos fenómenos de ovnis y todo, pero que son producidos aquí en la Tierra. Ustedes saben este asunto del ARP, que está tan de moda ahora que se ha planteado. El hecho mismo que se han ido proyectando energías hacia la atmósfera cada día mayores, que ya casi no se controlan. Nosotros no sabemos qué se está haciendo por centros de investigaciones que escapan de las universidades y de los estados y que se están ocurriendo, a lo mejor incluso se puede estar clonando al ser humano. Una serie de cosas en este momento, por ejemplo, en el 27 de febrero acá, anteriormente en Haití, posteriormente en Japón, momentos antes de que ocurrieran estos terribles fenómenos telúricos, estos terribles movimientos de tierra, estos terremotos, aparecían unas figuras verdes en el cielo, y nadie se las ha podido explicar. Yo no las atribuyo a extraterrestres, pero sino que a energías que se han concentrado y que han provocado estas situaciones. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que investigar primero aquí en la Tierra y después preocuparnos de las otras galaxias. Son dos fenómenos, perdón. claro, dos fenómenos. Yo creo que hay varias cosas. Primero, a propósito de lo que tú decías, el primer ovni que se ve en Chile fue en 1580. Está escrito por Pedro Sarmiento Gamboa, un navegante español que viajaba por el estrecho Magallanes, y él señala en su bitácora de viaje haber visto subir por los cielos, estoy tratando de señalar textualmente lo que él dice, una adarga, un escudo de color blanco que se transforma, se pone de color rojo
cambia de color y cambia de ubicación y vuelve a bajar al mar, al estrecho, a las aguas del estrecho. Sería la primera explicación que hay, o la primera descripción clarísima de un ovni en la Tierra. Consecuencia, vendrían a lo mejor del fondo del mar. No también es una de las teorías. Fíjate que hay otra cosa que me parece muy interesante. Alonso Valle, bueno, y a propósito, Pedro Sarmiento Gamboa hace el dibujo, y quien tiene la historia de Chile, de Encina y Castedo, en el tomo primero aparecen los dibujos que hace Pedro Sarmiento Gamboa del estrecho Magallanes, y ahí en el extremo superior derecho aparece este supuesto ovni, que lamentablemente no se explicita en el libro. Sí. Pero hay algo más interesante aún. En la histórica relación del Reino de Chile, Alonso Valle describe una batalla en los cielos que dura 3 meses. Cosa que ustedes vean la histórica relación del Reino de Chile. 3 meses duró esta batalla en los cielos, según la descripción que hace Alonso Valle, y cita a los testigos. En aquella época hablar de estos temas era un tema insólito. Está interesante eso. Y aparte de eso hay que agregar otra cosa. Si ustedes leen la Araucana de Alonso Ercilla describe también un viaje por los cielos. Bueno, pero, por supuesto, ¿cómo hacer de lo que hoy día sería... No, él dice que Fitón, un sabio mapuche o araucano, lo habría llevado en este viaje y que habría visto la redondez de la Tierra. En consecuencia tenemos antecedentes, bueno, y para qué hablamos de los geoglifos, los petroglifos en el norte de Chile. ¿Qué pasó tenemos mucho antecedente en Chile, en tiempos pretéritos, de situaciones anómalas que hoy día se podrían entender como ovnis. Sí, te quería preguntar, volver al caso del Cabo Valdés. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Cabo Valdés? Es lo que me señaló y lo que ha señalado en la prensa, que posteriormente, después que se hizo todo un escándalo, qué sé yo, que la arma, que el reloj estaba malo, etcétera, 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 él dice que él vivió una experiencia satánica. Y él lo atribuye que fue una experiencia absolutamente satánica. Él no niega el fenómeno, pero él no niega lo que le pasó. O sea, que le pasó algo, algo. Pero él dice que no tiene nada que ver con el tema ufológico. Porque en Nat Geo los entrevistaron, yo vi esos testimonios, y 2 de los acompañantes de él, que eran centinelas, creo, describieron la presencia de una luz, que él fue hacia la luz, desapareció, y que ellos describen que cuando viene con barba y el reloj adelantado, y lo certifican. Mira, ¿Por qué se dio eso? Yo creo que aquí hay un hecho que es notable. Luego lo que le ocurrió al sargento Valdés, él obviamente tendría que ir al hospital militar, porque era militar. Claro. No lo mandaron al hospital militar, lo mandaron a otro hospital. En consecuencia, yo creo que el ejército en aquella época sabía lo que había ocurrido, pues si no lo mandan obviamente al hospital militar. ¿Sabía lo que había ocurrido? ¿Y qué habrían tapado esto? No lo taparon. No lo taparon, simplemente fue un fenómeno normal. O sea, mira, ¿cómo, perdón? Yo estoy de acuerdo con lo mismo que acabo de decir. Yo creo que aquí hay ciertos fenómenos paranormales y que están hechos por el diablo. Lo que pasa es que el diablo tiene poder y logra, como es mentiroso, convencer una serie de cosas, y nosotros estamos atribuyendo a otras fuerzas lo que son las fuerzas malignas. Y esto de las batallas que se han planteado en varios autores sumamente importantes a lo largo de la historia y que te van a ocurrir al final de los tiempos también. Por eso hablan de los demonios de alta atmósfera y de baja atmósfera, que van a ser la gran batalla con las milicias celestiales presididas por San Miguel. En el fondo, esto representa lo que es la batalla entre el bien y el mal ahora en el mundo, y que siempre ha sido en el mundo. Siempre ha sido, claro. Y efectivamente el demonio, que como por lo demás sabe más por viejo que por diablo, va cambiando de táctica. Por ejemplo, una de las mejores tácticas que ha inventado el demonio, según dicen varios, es que nos ha convencido ahora en que no existe. Sin embargo, está presente. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. ¿Quién gana esta batalla? No, la batalla va a tener que ganarla. ¿Siempre el bien? El bien va a tener que ganarla, porque Dios incluso del mal saca bien también. Pero hoy día podríamos decir que en el mundo, por ejemplo, pasan más cosas buenas que malas. Porque uno realmente del mundo dice, tengo la sensación de que pasan más cosas malas que buenas. Yo creo que, como dice usted, pasan más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que las buenas no brillan. Las buenas no son noticias, ya lo sabemos. Son pequeños milagros. El hecho de amanecer todos los días ya es bueno. Yo conozco infinidad de santos sacerdotes. La gran mayoría de los sacerdotes chilenos. Hay casos que no, que son los únicos que conocemos. Nadie sabe los sacerdotes los que son buenos, claro. Es lo que se están sacrificando en lugares insólitos. Exactamente. Y en el mundo entero, en las misiones. Y de cierta forma, si vemos todos estos fenómenos y los utilizamos en bien, en pos del bien,
de que este remesón, porque por Dios que nos asustan y nos hacen replantearnos muchas cosas, los fenómenos que estamos viviendo, que nos acerquen también a la espiritualidad, al saber quién somos, a respetar y tal vez a seguir un poco más lo que es el bien, lo que dice Dios, la palabra de Dios, el simplemente ser un mejor ser humano, un mejor compañero, un mejor familiar. Personas que han vuelto, esos casos de personas que han vuelto después de lo que dicen de la muerte, aunque en realidad no hay una muerte real, pero que han vuelto, son personas que han cambiado totalmente. Personas que se han transformado hacia el bien, hacia la espiritualidad, hacia la religión, pero de manera ejemplar. Claro. Hay mucha Por eso digo yo, Dios del mal saca el bien. El mal no es autor Dios. Hay mucha gente que... Pero sí el bien sí. Hay mucha gente que dice, Jaime, que busca respuestas a través del tarot, por ejemplo. Yo sé que tú eres un gran tarotista. Sí. ¿Se puede ver el tarot, por ejemplo, para después del 2012? ¿Tú podrías pronosticar qué puede pasar? No, porque el tarot no es tanto para predecir. ¿No? El tarot es más bien para interpretar la realidad. Es que la gente busca respuestas en eso, como... Bueno, pero... ¿Qué va a pasar conmigo en el amor? La gente, claro, es que la gente busca respuestas, pero no significa que la respuesta la encuentre. Ya. Porque tú ves la realidad en el tarot. Ves el pasado, que es real, y el presente, que es real. Y de ahí tú puedes aconsejar u orientar a la persona en las posibilidades futuras. Igual que una carta de navegación, tal como se pronostica el tiempo. O sea, tú no puedes ver si algún pariente se le va a morir, por ejemplo. Con certeza eso es imposible. Imposible, ya. Es imposible. O sea, si lo ve a alguien es porque es un adivino o alguien que traspasó las barreras del tiempo y de la sabiduría. Yo lo que le puedo decir es que están dadas las condiciones por las señales que yo estoy viendo ahí para que se prepare para ciertos sufrimientos que podrían llegar, que se prepare para ciertas situaciones, para hacer opciones correctas. El tarot lo puede aconsejar qué opción tomar entre dos o más alternativas y que pueda decir, mire, si sigues este camino, este va a ser el resultado, sigue este camino, el resultado va a ser este otro, tal como lo hace una carta de navegación que nos indica las posibilidades de tomar un camino o tomar otro. Claro. Pero la libertad de la persona hace que nosotros sigamos teniendo esta concepción lineal del tiempo, de lo que viene después no se ha producido todavía. Más allá que en la mente de Dios eso ya esté resuelto. Pero eso es otro tema, eso está a un nivel incomprensible. Nuestra visión es de un tiempo lineal, y en ese tiempo lineal no podemos predecir. ¿Sienten ustedes que hoy día el ser humano se está familiarizando más con el concepto de la muerte? Tema del cual siempre ha sido como un poco tabú, uno no quiere hablar de eso, pero es inevitable. Hoy día tengo la sensación de que el ser humano está cada vez más como abierto, no sé si es porque van pasando los años y uno va evolucionando. No, pero yo creo que eso va por ciclos. No, ¿sí? pero tiene concepto de la muerte. Lo que no quiere aceptar el ser actual es la vejez. La gente quiere ser eso es más joven. difícil. Es más difícil. Pero eso también ha sido siempre. Eso también ha sido siempre la búsqueda de la eterna juventud. Mira, los alquimistas lo que buscaban era eso. En la Florida está la fuente de la juventud. Claro, Ponce de León. Claro, lo buscaron. Pero el punto es que hoy día efectivamente se habla más de la muerte, se habla más de la espiritualidad, se habla más de muchas cosas. Es decir, hay más temas en relación con esto, porque las personas que antes hablaban de esto no tenían acceso a los medios. Es decir, a esta misma conversación no era una conversación pensable hace 50 años atrás o 60 años atrás, claro, en público. ¿La gente no se lo cuestionaba o sí igual? No, si el ser humano siempre se cuestiona, pero hoy día se ha generalizado este cuestionamiento. Hoy día hay más preguntas en general. Hay una mayor, podríamos decir, conciencia de pertenencia a la humanidad, o sea, que los fenómenos nos afectan a todos. Perfecto, pero la tecnología también ha jugado un papel importante en que podemos decir todo esto que pasa acá. La tecnología que uno de los símbolos, la tecnología que uno de los signos de la presencia acuariana, justamente lo que ha hecho es permitir que muchas personas que no tenían acceso a determinado tipo de pensamiento, a determinado tipo de temática, hoy día lo tengan. Y eso produce un gran avance y una gran transformación. Y es muy positivo, claro, porque yo creo que cuando hablas de muerte, también te acercas mucho al miedo. Miedo es como una palabra presente, potente, y que cuando no hay fe, cuando la gente se para frente a la vía y no sabe hacia dónde va, no cree en nada, se hace terrorífico. Oye, entonces yo creo que es un planteamiento interesante para este momento. La ciencia se ha abierto mucho. Piensen ustedes, 50 años atrás no se aceptaba ni la homeopatía, ni la medicina alternativa mapuche, no se aceptaba la acupuntura, nada.
solamente a la ciencia oficial de las escuelas de medicina. No, perdonen, en el siglo XIX la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile tenía un curso de homeopatía. Sí, tenía un curso, pero no había Pero se ha tanta validado. alopatía. Porque no había tanta alopatía, pero después cuando creció la alopatía, o sea... No, es que yo creo que todos estos procesos son procesos no se aceptaron históricos actualmente. que hay que ir viéndolos de a poco y en su mérito. Sí, pero desgraciadamente, oficialmente, la medicina se encaró por medio de la alopatía, como dice Jaime. Entonces el problema es que ahora se ha abierto más. Ya en el hospital que ahora de ha Temuco llegado. hay medicina alternativa mapuche, por ejemplo. Que Bueno, ahora- Completamente de acuerdo, sí. Por ejemplo, hace 20 años o 30 años atrás no existía el Reiki. Por eso. Acá a Chile no había llegado. No porque alguien lo impidiera, sino porque venía de Oriente. O sea, No, pero- hoy día no hemos abierto Oriente como nunca antes. Pero Juan Guillermo, es Pero cierto porque lo las que... distancias han cambiado. Es cierto lo que Hace decía 30 años Hugo. atrás se aceptaba mucho menos el tarot y Sí. la astrología, que eran occidentales, Claro. que ahora. Lo Eso que tienes pasa es reconocer. que cada Eso, vez bueno, la estamos hablando de medicina medicina alopática lo ha validado. Yo lo puedo decir en experiencia, porque nosotros en el matinal hacemos notas todos los martes que tienen que ver con salud. Y es impresionante cómo la medicina alópata convencional ha entendido que la medicina homeopática natural es un tremendo aporte y que contribuye y que suma. Antes era desprestigiada. Pero siempre Antes hoy día se decía, le ve como un complemento. es un A la complemento, medicina lo que estamos tradicional, diciendo sin dejarla de lado, siempre. porque- Es un plus, no lo ven como Pero de algo hecho, el propio como Ministerio de esotérico, ¿me Salud, entiendes? el propio Claro. Ministerio de Salud tiene un departamento de terapias complementarias. Exactamente. Que ha publicado en el diario Por oficial eso del que Ministerio de hay Salud una el amplitud listado de mente. hierbas medicinales. O sea, ahora hay una Hubiera sido amplitud de impensable hace mente. 30 años atrás. Ahora hay una mayor amplitud de mente en reconocer que la ciencia tradicional no responde la complejidad de la vida humana. Es que ha En terminado forma absoluta. la controversia Exacto. entre lo racional y lo no racional, porque hoy día estamos en una búsqueda integradora, Bueno, en una mirada holística. Mi pregunta es la siguiente. ¿Algún día se va a terminar el mundo como planeta? No me lo contesten. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando con estos grandes Si es que especialistas. no se ha acabado el mundo. Si es que no se ha acabado el mundo. Bueno, Vamos a seguir conversando. Dejamos planteada la pregunta, ¿algún día se va a acabar el mundo como planeta propiamente tal? Hay Sin una duda. cosa, hay un hecho del cual nosotros tenemos que comenzar a preocuparnos. Y es que aproximadamente el Sol va a comenzar a apagarse en unos 4.000 millones de años más. No, estamos. Entonces, 4.000 millones de años y tal vez, y si el Sol se apaga, una vez que se apague nos van a quedar 8 minutos de vida. Ya. Así que tenemos ese tiempo todavía para Por lo menos. y yo no sé qué piensan Nostradamus ustedes, que le habla de conocen eso también. en profundidad. Hugo, quería preguntarle, aprovechando esto del fin de los tiempos, que hablan de esta inversión de los polos, que cuando el norte esté en el sur, el planeta se va a detener y obviamente el campo electromagnético va a desaparecer. Obviamente ahí el sol nos achicharra a todos y quema todo lo que hay en el planeta. ¿Puede eso llegar a ocurrir? ¿O es nada más que una Edgar Cayce, teoría? un profeta del siglo pasado, declaró que a fines poco antes del 2000, iba a ocurrir eso. Pero- Pero fíjate, a propósito de los polos hay un tema que es re interesante, que sería bueno que investigaran. ¿Por qué en Google Earth, donde uno ve hasta su casa, no aparecen los polos? Ni el polo sur ni el polo norte. El polo norte, curiosamente, está cubierto de agua, y en el polo sur, donde debería ir el polo sur, hay un parche circular de color blanco, que es imposible ver qué ocurre en los polos. Mira. De donde, a propósito de los platillos voladores, muchas veces han dicho que ahí Hay Entran y teorías. salen, Sí, pues. claro. entran y salen. Entonces es muy interesante. ¿Por qué, por ejemplo, dicen que hay la distancia más cerca entre América del Sur y Australia sería cruzando los polos? Exactamente. Pero viendo declaraciones de los pilotos, por ejemplo, de la aerolínea argentina que van a Australia a través de este supuesto viaje transpolar, ellos dicen que ellos van siguiendo la huella, digamos, del continente antártico y no cruzan los polos. Entonces hay una serie de misterios ahí Sí. que yo creo que sería bueno que alguien alguna vez... Ahora, yo no quiero yo no intervenir en el entiendo tema. esto de la No sé. inversión de los polos, porque ¿significa eso que la Tierra se va a dar vuelta o la potencia magnética se va a dar vuelta? La potencia magnética, y dicen que, algunos señalan que ya está ocurriendo este traslado, porque por ejemplo las señales de que tantas aves muertas o tantos peces muertos porque se equivocan en el rumbo, Sí. migracionalmente cambian, y mucho ha pasado en distintas partes del planeta que aparecen gran cantidad de aves muertas. ¿Cuál es la explicación? Que como están girando estos polos, el campo magnético varía y ellos se pierden. Las abejas
abejas también. Las abejas también, se habla de la muerte de las abejas de manera importante. Las abejas es un estudio científico. Ahí te dice cuando desaparezcan las abejas y se acaba el mundo. O sea, ni siquiera a ese nivel, necesitamos hablar, y se están muriendo en cantidades industriales. El 75% de las especies vegetales son fertilizadas por abejas. Claro, la y el día que haya polinización menos del 30% de las abejas que actualmente existen, en ese momento no va a haber capacidad de polinización. Por lo tanto, la cadena alimenticia que termina nosotros va a desaparecer al cabo de 3 o 4 años, porque algo va a poder hacer el hombre por polinizar. 4 años daría Einstein, según lo que él comenta. Y lo más extraordinario de todo es que no es necesario que se extingan totalmente las abejas, que se reduzcan a la mitad de lo que actualmente son. O sea, terminarían con los 2/3 menos de lo que eran 25 años atrás. ¿Y qué nos significa nosotros como seres humanos no poder...? Bueno, no se la puede, polinización y la vegetación. Se acaban los alimentos, viene una crisis. ¿Y por qué se están acá? ¿Por qué se están, es misterioso, no se sabe con claridad. Hay varias teorías nomás, pero no se sabe con claridad cuál es la verdad. Hablan de ondas electromagnéticas de celulares, hablan de la contaminación y la alta emisión de CO2, de lo transgénico, alimentos transgénicos intervenidos genéticamente. Es otro problema los transgénicos que nosotros no nos hemos preocupado. En este momento toda nuestra alimentación, en un 90% transgénica. En el fondo prácticamente todo lo que está ocurriendo. Yo por ejemplo me río un poco, porque cuando hablábamos de los chupacabras, que pueden ser por lo demás animales transgénicos, si no es que sean sectas diabólicas de lo que es especialista nuestro amigo Juan Guillermo. En el fondo, todo esto nuevo que se está experimentando, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Tanto es el avance de la tecnología que ya le está pisando los talones a la misma ciencia, que es la que enuncia los principios que después se traducen en la práctica por medio de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos el resultado. Claro. Por ejemplo, aún no se ha descodificado totalmente el ADN nuestro y ya estamos en situación de clonar, si es que no se está clonando, sin saber cuáles son las consecuencias de lo que va a haber. Por lo tanto, todas estas realidades de experimentación más tecnológica que científica, a revés de lo que era antes. Las ciencias avanzaban, reflexionaban, experimentaban. Pero la respuesta tecnológica a un determinado principio científico pasaba muchos años. Ya Einstein, en el año 1910, ya había descubierto todas sus teorías. Sin embargo, se aplicó la bomba atómica en el año 1945, pasaron 35 años. Y para destrucción de la humanidad y para cosas benéficas, isótopos para mejorar el cáncer, 20 años más tarde después, el año 1965. Pero es sumamente interesante lo que dice Hugo, y lo que más preocupa tal vez es cómo crecemos, que es una locura demográficamente, necesitamos crecer económicamente también, entonces se toman todas estas medidas como alimentos transgénicos que también tienen mucho de positivo, pero todavía no sabemos qué va a generar en nosotros, qué cambios está provocando en nuestro ADN. Hoy se hablan de alergia, se hablan en las zonas de plantación de transgénicos de algunos tumores o algunos daños un poquito más importantes, pero todavía no se conoce en realidad lo que esto pueda llegar a generar. Y lo mismo ocurre en otras áreas médicas, que no, obviamente estamos diciendo que es un tremendo avance y es positivo para nosotros, pero también se generan estas ansias del hombre de tener todo inmediato, de cambiar también mucho más grave que eso, modificarlo. Otras cosas en este momento, hay intereses creados que impiden las honestas investigaciones respecto a las consecuencias de tal cosa. Sí. Por ejemplo, las antenas celulares. Hay como una especie de tabú que no se puede investigar a fondo qué consecuencias puede tener para el ser humano. Mucha gente se queja de graves consecuencias para la salud. Pero el hecho concreto, que se está multiplicando. Sí. La ley hace varios años que duerme en el Congreso Nacional la nueva ley para estos asuntos, para las telecomunicaciones. Sin embargo, se siguen colocando antenas. Sí, pero a mí... Y esto precisamente, ¿hasta cuándo va a parar? Bueno, hay un tema ahí, Hugo, que tiene que ver no solamente con las antenas. Vemos que de repente la Organización Mundial de la Salud empieza a revelar estudios con respecto al uso del celular, y resulta que de la noche a la mañana ahora nos damos cuenta que los celulares podrían llegar a ser cancerígenos. Un tema que llevamos 20, 22 años hablando con celulares, y ahora recién empiezan a revelar esto. Hay intereses económicos creados. Apaguemos los celulares, amigos míos. Hablando de esto, por favor. Muchas gracias. Cuidado con el cáncer. Los creados son tremendos. A mí no me cabe una duda que los intereses creados impiden precisamente honestas investigaciones. La visita de Obama a Chile fue para presionar al gobierno chileno y al Congreso chileno respecto a la aprobación de las leyes y de las normas que permitieran el desarrollo de los transgénicos en Arica. Así es.
donde se está haciendo una cosa espantosa. Han desaparecido prácticamente el 80% de los olivos de Arica. Es cierto, sí. Y se está creando una instalación bastante... Da la sensación que, con todo el respeto, ¿verdad? Pero que a los gringos de repente es tanto lo que el mundo en general está preocupado del calentamiento global y todo. Y uno de repente va a una ciudad como Nueva York y te das cuenta que el consumo de energía es una cuestión una locura. Impresionante. El consumo de plástico. A eso es lo que voy yo. Ellos nos dicen que nosotros no tenemos que contaminar, que no tenemos que producir, que etcétera, etcétera. Y ellos hacen todo lo que le ofrecen, o sea, lo que le piden al mundo, ellos no lo cumplen. Te iba a contar con Ellos Guillermo ensuciaron el planeta y nosotros tenemos que pagar los costos. Bueno, le iba a decir, Hugo, que el otro día salió un artículo en la tercera, no, el otro día hace un año y tanto, de la cantidad de basura que existe en el Pacífico frente a las costas de California. Es horroroso. Que uno baja incluso, bucean un poco y te das cuenta que hay una masa de basura que habla de kilómetros y kilómetros y kilómetros, llena de plástico, redes y cosas que están en el fondo del mar. Entonces, chuta, uno dice, ¿qué puede pasar con respecto a eso? Pero todo esto también, ojo, no nos hagamos un poco los locos. Uno dice, hay que cuidar el planeta, pero yo creo que pasa por de verdad vivir y ser un poco coherente con eso. Hablando de los transgénicos, que es un tema que ojalá se debata, que ojalá salga más en los medios y que por último rotulen los alimentos. Este es un transgénico y uno pueda decidir si lo consume o no, porque hay gente que le da lo mismo. Lo mismo con el auto. Si puedes dejar más días en tu casa el auto, si de verdad puedes ahorrar en agua, ahorrar en electricidad. Tenemos buena movilización en Santiago. Con un Transantiago que funciona, pero a anillo al dedo. No. Carolina. Estoy completamente de acuerdo que tenemos un desastre. La locomoción colectiva pública. Pero ¿saben qué? Yo creo que también es tomar conciencia y hacerlo. Porque es súper fácil decir, oye, hay que cuidar el planeta y portémonos mejor y cuidemos, racionemos. Pero si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién? ¿Cuándo vamos a llegar? O lo mismo en los celulares. ¿Quién está dispuesto a dejar el celular porque da cáncer? Carolina, el problema es que todos nosotros hablamos del tu alrededor, tu entorno. Hazte responsable del mundo que te toca en concreto y no del mundo teórico. Nosotros todos hablamos de estas cosas, pero ninguno de nosotros hacemos nada. El primer problema, nunca se ha hablado más de ética que estos últimos 30 años. Todo el mundo habla de valores éticos. Pero yo he encontrado una nueva definición de la ética. Nueva, distinta a la que le enseña a usted en la universidad. Ética, en el fondo, es aquel conjunto de buenos preceptos, de buenos principios que a nosotros nos gusta que los demás cumplan. Exactamente. Pero que nosotros, por supuesto, no nos Lo sentimos mejor que te he escuchado en la vida. Gracias. Se nota que me escuchas poco. Pero es difícil el tema de la... No difícil, sino que es engorroso el tema de la ética cuando hay tantos intereses económicos detrás. Entonces, claro, es súper fácil decir que uno de Greenpeace, que a uno le importa el planeta y todo. Pero te importa el planeta, pero ¿qué haces por el pedazo, tu metro cuadrado de planeta que está a tu cuidado? Que son las personas. Además tiene que ver con los seres humanos que están a tu lado. Tú amas a la humanidad. Si a la humanidad no se la puede amar, uno tiene que amar a la persona. Al próximo, como dice el Evangelio, el próximo, el que está al lado. El que está al lado. El que está al lado. Y con eso se generaría una red de, por supuesto, de gente buena, se podría un decir. círculo virtuoso, yo creo. Cuando uno vive respetando y ve al otro también haciendo lo mismo, obviamente que genera un círculo va virtuoso, generando una energía que se llama la masa crítica. Exacto. Cuando llega un punto en que un determinado número de individuos de una especie produce un cambio de conducta, transforma toda la especie. Eso es así. Oye, y cuando, por ejemplo, a propósito que me dejaste, cuando se produce una marcha, por ejemplo, en Santiago, donde van 30.000 personas por esta cosa de la igualdad de los derechos, y dentro de esta marcha están las minorías sexuales, pero no solo las minorías sexuales, porque hoy día vemos que hay heterosexuales que van, y familias con hijos y todo, y de repente se hace una marcha pro familia también, que congrega solamente 3.000 personas, si no me equivoco, versus las otras 30. ¿Hay un cambio de mentalidad ahí? ¿Cómo podemos definir eso? ¿Una evolución de nuestra sociedad? No, un cambio. Evolución implica una valoración. Yo digo, simplemente hay un hecho concreto que está cambiando. Lo que está cambiando hoy día es el tipo de relaciones humanas y el tipo de relaciones familiares que nosotros tenemos. Pero porque hay más Piensa que conciencia. nunca ha habido más gente heterosexual que no quiere casarse, porque los jóvenes demoran el matrimonio, justo cuando los homosexuales quieren casarse. O sea, vamos con una cosa de contrasentido. Ahora, con una cosa curiosa, que quieren casarse y usar la palabra matrimonio, que significa
el cuidado de la madre, ¿no? Que tiene que ver con la idea de lo materno. Entonces, una cosa muy curiosa, están pasando muchos cambios, hay muchas cosas alteradas, algunas por efecto del mal, como decía Hugo, otras por efecto del desarrollo de la civilización, otra por el tema de los medios de comunicación también, pero Jaime, que distorsionan mucho la mirada. Sí, ya que tocaste ese tema, a mí me parece súper interesante lo que está pasando hoy día y los voy a llevar a otro. Ya hemos hablado del fin del mundo y todo, pero ya siento que la conversación ha ido evolucionando cuando uno ve lo que está pasando hoy día en las calles aquí en nuestro país. Que, ojo, no es un tema netamente político, es un tema que pasa en todo el mundo. En todos los musulmanes... En España fue estas chiquillas que andan tapadas, que ya no quieren andar más tapadas, en Egipto y todo. Está pasando como esta cosa del empoderamiento de la ciudadanía. Y que, donde los partidos políticos van quedando un poquitito obsoletos y la gente se manifiesta públicamente en las calles. Una explicación histórica. Se está cumpliendo la profecía de McLuhan, el de la aldea global. Claro. En el fondo, como las redes, en lugar de diversificarse totalmente como es actualmente, las redes sociales tienden a enfocarse en un solo punto. En la enorme cantidad de redes. Por ejemplo, la citación para una marcha. De tal manera que quien maneja mejor este enfoque de las redes tiene mayor éxito. Bueno, entonces eso ha sido una respuesta a las redes sociales. De las redes sociales. Por ejemplo, los desfiles de unos, de homosexuales, de heterosexuales o precisamente de estudiantes y todo. Ha pasado también al revés. En Europa, los últimos años, las 4 últimas convocatorias para las reuniones juveniles en Europa convocadas por el Papa han sido apoteósicas. De sobre 1 millón de personas en París, lo que es muy claro. 1 millón de jóvenes en Italia, 600.000 jóvenes en España, un poco menos. En el fondo está bien, o sea, basta con un buen manejo de las redes, que nosotros no sabemos, no las sabemos hacer bien. Los jóvenes las saben hacer muy bien. Pero perdón, ¿sí? Pero aquí en Chile, los santuarios convocan más gente que cualquier partido político, que cualquier movimiento social, que cualquier situación de cualquier naturaleza. Por ejemplo, pensemos lo que pasó. Sí, hay cosas que son insólitas. En el terremoto del año pasado, hay un Vélez, en la fiesta grande fueron 200.000 personas, que fue antes del terremoto, y después del terremoto fueron 500.000. Exactamente. En consecuencia, la cantidad de gente que hoy día convoca a los santuarios populares es una cosa que ha pasado. Porque toda la religiosidad popular es parte de la... Ya se rompe la estructura eclesiástica formal. Absolutamente. La gente busca una sabiduría popular mucho más expresiva y mucho más directa. Pero ahí es donde yo digo, perdona. Pero hay una cosa, pero se están encauzando. Por ejemplo, el caso de la Virgen de Pompeya, los días jueves en los templos de Santo Domingo. Se convocan 10.000, 15.000 personas. Claro, durante todo el día. Y vean ustedes, el santuario de la Tirana, el de la Candelaria, el de Atacuyo, ¿para qué decirle? Cuando hablamos también de fenómenos que hablamos mucho al principio, esta cosa de los terremotos, los tsunamis, pero también no le hemos visto el otro lado al tema, que es que, por ejemplo, en Chile, hasta antes del terremoto, había gente que no conocía a sus vecinos. No los conocía. Vino este desastre y se generó un tema como de conciencia tan importante de tocarle la puerta al del lado y decirle, necesito que me ayude, yo también necesito de ti. Exacto. Y vino todo un tema social también interesante. Por eso, José Miguel, como lo dijimos delante, Dios del mal saca bienes. Claro. Y ocurren estas cosas porque Dios, en su divina providencia, o sea, en su inteligencia, en lo que es la creación y el gobierno del universo, va encadenando las cosas para que siempre se enfoquen al bien. Es maravilloso lo que se da, por ejemplo, las multitudes que se reúnen para el tema en santuarios, cuando tiene que ver con la fe, con todos pidiendo, buscando algo, pero también es increíble lo que tú decías, el empoderamiento de la gente cuando sale a luchar por lo que cree, cansada de lo que le digan los políticos, cansada de lo que les imponían y esperando, sabían que ya no podían seguir esperando. Ocurrió en España con una cantidad impresionante de jóvenes que no tenían dónde trabajar. Ocurrió acá no solo con Hidroaicén, que fue lo primero que la gente se maravilló, porque la gente estaba saliendo a la calle porque quería luchar por ese trozo de tierra que creía que iban a hacer, que iban mal a aprovechar. Y ahora el tema estudiantil, increíble, me parece. Hay algo en esto interesante, y es que en la nueva era, lo que está pronosticado para esta nueva era, las características de lo acuariano, consiste en que el poder vertical va a ir desapareciendo y se va a ir horizontalizando. Eso significa que aumentan los canales de participación, que aumentan los mecanismos y aumenta la vida en la pequeña comunidad. Es decir, que este fenómeno de la aldea global va a ser un fenómeno transitorio porque finalmente se regresa a la importancia de las pequeñas comunidades coordinadas, conectadas, pero en que en cada lugar las cosas se van resolviendo. Y entonces,
Se rompen los esquemas nacionales, se rompen los esquemas de frontera, se rompen una serie de esquemas que van a tener que ir lentamente desapareciendo. Yo te digo, O sea, ¿tú crees que volvemos a los clanes y a las tribus? no a los clanes y a las tribus, yo creo que a las comunidades. Jaime, Es decir, la relación entre el sur francés y el norte italiano es más potente que la relación entre el norte italiano y el sur italiano. Bueno, eso está claro. Pero tiene sus problemas a eso me también. refiero. Pero eso no es Eso es lo necesario que que haya está- una era guariana. No, tiene es sus porque problemas. estamos en Los esa era. Jaime, Es lo que está Hay pasando ahora. problemas en esto. Por ejemplo, que hay cosas que trascienden los intereses de una determinada comunidad. Por ejemplo, la construcción de un penal, de un hospital, de un sidario. Son cosas que de un basural. Entonces, todas esas cosas van a obligar a tener que llegar a algún acuerdo. Porque a nadie va a aceptar de que le colocan un basural o un hospital e incluso un penal en el lugar en que uno vive. Ahora todo el mundo usa la cinta roja del SIDA. Todos nosotros somos respetuosos de que hay que tenderle la mano a las personas que están afectadas porque es un asunto social nuestro. Pero cuando llega el momento, señor, cerca de su casa, vamos a llevar un sidario para enfermos terminales, por ejemplo, entonces la gente se opone. Entonces, en el fondo, hay una barrera todavía que impide lo que nos han dicho todos ustedes, es la barrera del egoísmo. Por eso, Mientras no rompamos el egoísmo estamos en con la virtud, lucha estamos bien. entre el egoísmo y el amor, en definitiva. Estamos nosotros en un proceso de transformación donde estamos viviendo una época de confrontación que no va a durar todavía algunos largos años más. En esta época de confrontación lo que sí va ganando lo que yo llamaría la apuesta de la esperanza, porque hoy hay más gente que trabaja por la paz, por la ecología, por el respeto a los demás, por el valor de los derechos humanos. Hoy ya no se discute el tema de los derechos humanos. Hace 30 años atrás o 40 años atrás, en Chile o en América Latina, hablar de derechos humanos era patrimonio de unos pocos. Y resulta que a uno le decían, tú, tema de los derechos humanos. Hoy día es una cosa más reconocida. Sí. Nadie se atreve a alzar la voz contra los derechos Justamente, humanos. pero yo te quería preguntar una cosa, Jaime, bueno, a todos en general. Con esta cosa de la ciudadanía, de que todo el mundo se está manifestando, hoy día, no sé, yo imagino en Pakistán, por ejemplo, ven también esta cosa en las redes sociales, vemos que estas mujeres que no dejaban manejar ¿en dónde era? En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. ¿Puede pasar el día de mañana que toda esta cosa en las redes sociales y todo lo que pasa en el mundo afecte directamente, pueda destruir una cultura como esa, donde la mujer prácticamente no se puede mostrar? Va a modificar parámetros culturales. ¿Ya? Y eso es lo maravilloso, que los va modificando. No va a destruir nada, va a modificar. Y entonces, en el cabo del tiempo, porque las cosas no son necesariamente violentas. Cuando son violentas, como fue la Revolución Francesa, produjo una gran violencia, y luego vino la monarquía con el imperio de Napoleón, y luego la restauración de la monarquía con Luis XVIII. O sea, se retrocede inmediatamente. Y además... Déjame desarrollar esta idea. De la mera violencia ocasiona siempre un regreso a las peores formas, las peores manifestaciones de lo que se quiso cambiar. Entonces, el cambio de la Revolución Francesa fue producido, sus efectos benéficos vinieron muy lentamente, y en Francia demoraron más de 50 años. José, Pero, y además Jaime, pasa con la información. Yo creo que esto se está generando también gracias a las redes sociales. Los jóvenes, por ejemplo, o estas mismas mujeres jóvenes en Arabia Saudita van conociendo cómo se viven otras realidades. por eso te lo Entonces van preguntaba. impregnando cuáles son sus Y verdaderos al final va a derechos. llegar un día en que a lo mejor van a decir, Exacto. no quiero usar Y más traje. y entendiendo también el por qué, no llega así, como un, Pero mira lo que pasaba en pero como hay una un balde de cosa. agua fría. Pero lo que decía Jaime de la Revolución Francesa se hizo en torno a 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. Trasladémonos al día de hoy. Yo soy liberal también, por lo tanto creo en la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué pasa al día de hoy? Libertad hay. Igualdad muy poca. Muy poca. Y la fraternidad no existe. Menos. Escasa. Mientras no se fomente la fraternidad, que es una virtud, por lo demás, un conjunto de virtud que nos hermana a todos. Esa es la verdadera Que es fraternidad. la caridad cristiana. No va a haber No, pero igualdad yo creo que sin la- tampoco a lucir la libertad. Perdóneme, yo creo que la fraternidad se está perdiendo. En el siglo XIX llega mucho más fraternidad. Por ejemplo, pensemos en lo que significaba que en Chile la existencia de las mutualidades y todas estas instituciones que de alguna manera se preocupaban de una cosa Hasta el fundamental. siglo XX con las cooperativas. Pero espérate, pero estoy hablando, claro, eso viene después. Pero por ejemplo, en el siglo XIX, ¿por qué se formaban las mutualidades? Porque la gente no tenía cómo enterrar a sus familiares. Era una cosa dramática. Y se tuvieron que formar estas instituciones que ayudaban a las viudas, a los huérfanos. Y esto se ha perdido.
Se ha perdido notablemente. Pero piensa solamente en el tema de la previsión, Juan Guillermo. Porque, la bueno, previsión porque ahora antes era solidaria y hoy día no es solidaria. individual. Por eso se y está no perdiendo. es solidaria y es más mala para el propio jubilado. Porque finalmente al desaparecer el concepto de solidaridad, las estructuras de dominación están en conflicto con el nuevo tiempo. Las estructuras de dominación están hoy día tratando de impedir lo que debe venir, que es la horizontalización y la recuperación de la solidaridad y la Sin solidaridad no se construye una sociedad. Bien. Bueno, a ese punto me quiero agarrar de ese punto, Hugo. Mucho menos. A propósito de solidaridad, me gustaría invitarlos a todos. El 16 de agosto hay una colecta nacional para el hogar Santa Clara, hogar del cual yo voy a hacer, estamos ahí muy fuerte ayudando. Son niñitos con VIH que no eligieron venir así al mundo. 16 de agosto los invitamos a todos a colaborar en las calles por un nuevo hogar Santa Clara. Ellos quieren construir una nueva casa y los necesitamos en forma urgente. Así que 16 de agosto en todas las calles vamos a estar ahí con el tema del hogar Santa Clara. Vamos a comerciales, muchachos, y a la vuelta seguimos con Sábado por la Noche. Muy bien, señoras y señores, estamos de vuelta para agradecerle, por supuesto, a Japan Rolls, que son estos exquisitos sushi que siempre nos llegan de Japan Rolls. Sushi Delivery. Por eso tenemos perfumes de café, sándwich de Daily Fresh, Viña Palernia, para que se tomen un rico tintito cuando estén ahí en plena comida, almuerzo, lo que quieran. Así que anda muy bien. Queremos agradecer a los más de 11.000 seguidores que ya tenemos en Twitter a través de @SXNmega. Muchas gracias, don Hugo. ¿Qué quiere que le diga? Ha estado notable esta noche. Me quedé con el mensaje de la fraternidad, de la solidaridad. Agradecerle a la Carolita, don Jaime, y el gusto extraordinario estar también. con la Carolita. Juan Guillermo, muchas gracias, de verdad. El gusto es mío. Bueno, ¿cómo lo pasaron con la Carola? ¿Bien o no? Fabuloso. Muy bien. Recrearon la vista también, además. Claro, la vista. maravillosa. Sí, estupenda. Mirar a la Carolita es una fiesta sensual y espiritual. Uno la ve por televisión y no aprecia estos detalles que aprecia en la cercanía. Muy bien. Muchachos, al final lo importante terminado.